Bueno, vamos a dar un repaso de lo que hemos estado hablando, ¿ok? Hemos estado dando la definición de lo que es fe, ¿se recuerdan? Y la primera definición, según la Biblia, que nosotros les dimos a ustedes, fue que fe es creer que Dios no lo va a hacer, sino creer que Dios, ¿qué? Ya lo hizo. ¿En dónde? Pues en el mundo espiritual. Ya te perdonó de tus pecados, ya te sanó de tus enfermedades, ya restauró tu matrimonio. Eso es fe, creer que Dios ya lo hizo. Ahora tu trabajo es hacer lo que la Biblia dice, que solamente los valientes arrebatan las bendiciones que Dios ya compró por ti en esa cruz 2000 años atrás y que están en el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y los atrevidos, los valientes, los violentos la arrebatan. Un cristiano tímido, vergonzoso, que pase a dar anuncios, ay, es que me da vergüenza, no va a arrebatar esas bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Esa fue la primera definición. La segunda es una definición sencilla. Fe significa simple y sencillamente confianza, trust, es todo, confiar en Dios. Y la tercera definición se las di 2 domingos atrás, 2 semanas atrás, y fue fe también significa creer que el mundo espiritual es más real que el mundo natural en el que nos movemos. ¿Sí se están recordando? Si no, pueden ir al Facebook, otra vez les recuerdo, o a la página de YouTube, y allí usted va a poder ver todos estos estudios, porque ahorita no los voy a repetir, pero es creer que el mundo espiritual, el mundo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, es más real que este mundo natural que sí podemos ver con nuestros ojos. Bien importante entender eso, porque hay tantas personas que piensan que el todo está aquí en este mundo, y muchos se alejan de los caminos de Dios por ir detrás de las cosas materiales, por un poquito de overtime, por un poquito de dinero, por un negocio que comenzaron. ¿Y por qué no has venido a la iglesia? Ay, pastor, es que tengo un negocio y pues no me permite. Yo te puedo contar historia tras historia de personas que venían a la iglesia, que estaban bien con Cristo, pero se desviaron al caer en el engaño de ya no puedo venir a la iglesia porque tengo que mantener a mi familia, y porque tengo este nuevo negocio, o porque tengo estos nuevos planes. Se van detrás de las cosas materiales, cuando la Biblia dice que las cosas materiales son temporales, pero lo de arriba es eterno y es lo que cuenta. El día que tú te mueras y que cierres tus ojos, ya tú lo sabes, no te vas a poder llevar dinero, no te vas a poder llevar joyas, no te vas a poder llevar nada. Así es que hay que invertir más en lo espiritual que en lo material o en lo natural. De eso se trató esta clase, de creer que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Y hoy nos vamos a ocupar en la cuarta definición de lo que es fe. Fe, apúntalo si estás tomando notas, es creer a su palabra
sin necesidad de ver con nuestros ojos naturales o de sentir. ¿Sí lo captó? Fe, según la palabra de Dios, es creerle a su palabra sin necesidad de verlo con nuestros ojos. Y para ello le voy a pedir, le voy a dar algunos ejemplos bíblicos para que juntos lo estudiemos. Y le voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Vamos a estudiar una historia bien conocida. Jesucristo acaba de resucitar. Sus discípulos están desanimados y van en el camino a Emaús. ¿Ya lo tienen todos? Lucas 24:13. Leemos en el nombre, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Ah, ¿ya se hizo de lo solo Jesús, pastor? No, pero la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero yo conozco pastores y personas que dicen, leo la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Está mal? Pues no está mal, pero para ser más exactos, es en el nombre de Jesús. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuántas veces has de estar tú desanimado y ni cuenta te das que Jesús está ahí bien cerquitas de ti? Bien cerquitas. Le estaré predicando a personas que están pasando por problemas, por situaciones difíciles donde no ves la puerta y piensas que Dios no está contigo. Dios está más cerquitas de lo que te imaginas. Solamente hay que pedirle a Dios que te abra los ojos para que lo reconozcas, para que sepas que Él es, que Él ha cumplido su promesa. ¿Cuántas personas? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Contrario a lo que la palabra de Dios dice. La pregunta es la que hace Dios. ¿No se le hizo a Adán y Eva? ¿Dónde estás, Adán? Pues es que me vi desnudo, me dio vergüenza y me escondí detrás de un árbol. Y desde entonces toda la humanidad nos escondemos de Dios, nos alejamos de Dios. Y después que pasamos por problemas y situaciones, ¿dónde estabas, Dios? ¿Dónde estás, Dios? No es dónde estaba Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estábamos nosotros? Dios estaba ahí contigo. Pero hay que, y si tú estás pasando por situaciones difíciles, Dios está contigo. Pero tienes que abrir tus ojos espirituales para que veas. Ellos, sus ojos los tenían cerrados, no podían ver. Dice el 15 que caminaba con ellos, versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único extranjero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Estás como los avestruces que la cabeza la tienes metida entre las rocas. Entonces, versículo 19, él les dijo, ¿qué cosas? Se estaba haciendo como que no sabía. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto, ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Estaban bien cegados los pobres, no podían ver lo que estaba pasando.
Ahí tenían a Cristo enfrente y no lo conocían. 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y fíjese la importancia de la escritura. Aquí Jesús les comienza, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, amigo, que me escuchas, las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablan de Jesús. Tú tienes que descubrir a Jesús en las escrituras. Si tú lees la historia de José, nomás por leerla, pero no descubres, no ves algo de Jesucristo allí, no vas por buen camino. Todo apunta a la persona de Jesús. 28, llegaron a la... ¿sí estamos en el 18? Llegaron a la aldea a donde iban y él se hizo como que iba más lejos. A veces él se hace como que, a ver si le rogamos, a ver si le pedimos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y aquí sacaban un canto que dice, quédate con nosotros, quédate de una vez. No me acuerdo de cómo empieza. Te invitamos, oh Cristo, te invitamos hoy mismo, quédate con nosotros, quédate de una vez. La noche ya se acerca, viene la no sé qué. Quédate con nosotros, quédate de una vez. Porque si Cristo no se queda con nosotros, estamos perdidos. Por más que nos esforcemos, sin Cristo nos perdemos, enloquecemos, se nos va el sueño, se nos va la paz. La respuesta no está en un psicólogo ni en un psiquiatra. La respuesta está en que Cristo se quede ahí donde está contigo. Y aconteció que estando 30, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31, fíjese lo que dice. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Qué pasó? Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero interesante que en cuanto lo reconocen, ¿qué hace Jesús? Se desaparece. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si conocimos a Jesús en la carne, ni aún en la carne ahora lo tenemos que conocer. ¿Verdad que así dice la Biblia? ¿O ni siquiera esa escritura han leído? Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Al menos que estés como paleta ahorita o te estés cabeceando para dormir, pero ¿no arde tu corazón mientras predicamos la palabra, hermano? Yo no sé el tuyo, pero el mío arde, porque es la misma palabra que Jesucristo estaba hablando. Él dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cuándo qué? Cuando les abría las escrituras. Entonces, hasta allí, mis hermanos. Usted, si está interesado, puede seguir leyendo más. Pero mi pregunta para usted es esto: ¿cuándo es que los discípulos reconocieron a Jesús? ¿Cuando se les apareció al principio? No, ¿verdad que no? Escúchame, si tú eres un cristiano que dependes de apariciones,
de sueños, de visiones, de profecías, para creer en la palabra de Dios, estás muy lejos de lo que es la verdadera fe. ¿Sí me está entendiendo? Porque hay personas que no creen la palabra que fue escrita, al menos que vean una señal. Ay, mándame una señal, Dios. Mándame algo, una foto, una visión, un sueño. Mándame un profeta que me diga. Si tú eres esa persona que andas en busca de profetas o de profetizas y de visiones y de sueños, y no que yo estoy en contra de esas cosas, la Biblia habla, pero no que andemos detrás de esas cosas, sino que las señales van a seguir ¿a quién? Marcos capítulo 16 versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. Pero vivimos en un tiempo donde el cristiano promedio anda detrás de las señales, anda detrás de las visiones, anda detrás del profeta que me ore y que me diga toda mi vida y cuál va a ser mi futuro. Y mucho de esto en la iglesia se ha convertido en hechicería, en brujería. El espíritu de brujería se ha metido a muchas iglesias donde las personas hablan en nombre de Dios, pero no es Dios. Es el espíritu de muerte del diablo que le anda dando dirección a las personas, y por eso el pueblo está bien dolido. Que el Señor me dijo que me saliera de esta iglesia ya, y que cuando está en contra de la palabra, todas esas. Pero bueno, no me meto allí. Entonces el punto está bien claro aquí. Ellos no reconocieron a Jesús por la aparición de Jesús, o de un ángel, o de un sueño. Está bien claro eso, ¿no? Ellos se les abrieron los ojos, reconocieron que Jesucristo era ese hombre. ¿Hasta cuándo? Hasta que les abrieron las escrituras. ¿Sí me está entendiendo? Por eso la definición que les estoy dando en esta mañana de la verdadera fe es creer en su palabra sin necesidad de ver ninguna señal, ningún milagro. Aunque si tú estás orando por tu esposo, que Dios lo cambie y sigue más cabezón que antes, sigue peor que antes, tú no te vas por cómo está actuando ese hombre o cómo deja de actuar, sino que tú tienes que caminar, pero con fe en su palabra, aunque no veas ni una nube pequeñita. Eso es la verdadera fe. Porque cuando las personas se dejan llevar por milagros, se dejan dirigir por señales, es bien peligroso, porque dice la Biblia que el diablo también es capaz de hacer milagros. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Apúntalo si te interesa. Pero son milagros y señales engañosos de parte del diablo para engañar a la gente. Tú no te dejes llevar por los milagros. Un milagro nunca puede salvar a ninguna persona. Lo único que puede salvar de sus pecados, de la miseria al vil pecador, es cuando ese hombre pone fe en la palabra de Dios. ¿Sí me están entendiendo en esta mañana? Pura fe, milagros no, porque yo he conocido muchas personas que Dios los sana de enfermedades, que Dios hace cosas hermosas en su cuerpo físico, en sus finanzas. Muchas personas que se han orado en esta iglesia, que han sanado. Estoy hablando de cáncer. Estoy hablando de hace muchos años, cuando yo comenzaba el ministerio. Éramos como así, mire. Éramos así, 5 nomás. Y una de las familias que estábamos evangelizando no quería venir, porque ellos eran, pero de hueso colorado, de su religión. Pero ándele que aquí en el Freeway 91 tiene un accidente su hijo de 18, de 19 años, algo así. Voló por el freeway, no sé cuántos metros, cayó de cabeza en el freeway, se le abrió la cabeza, el cerebro. Nos hablan los papás llorando que si podíamos ir al hospital, que era el de aquí de la 14, para que vean que no estoy mintiendo.
Fuimos mi esposa y yo después del servicio. En aquellos tiempos los servicios los teníamos a las 3 o 4 de la tarde, no me recuerdo. Saliendo nos fuimos al hospital. En aquel tiempo te dejaban entrar, antes de la pandemia. Oramos por él. Cuando llegamos a verlo a ese muchacho, estaba con pipas en la boca, tubos en la cabeza, en su espalda, en su estómago, en sus pies, inconsciente, con sangre. Usted se lo imagina, ¿no? Y yo no sé de dónde me salió esto a mí. Cuando lo dije, le dije a mi esposa, ay, yo no sé por qué dije esto. Era un domingo en la tarde, el muchacho estaba casi muerto. Y yo, después de orar, acerco a los papás y les digo, no se preocupen, antes de que llegue el viernes, su hijo va a regresar a casa. ¿Quién dice eso cuando el muchacho se anda muriendo? Cayó, está más para allá que para acá. Y después, cuando nos fuimos, le decía a mi esposa, ay, Rubén, ¿por qué dijiste eso? Pues no sé, vieja, le dije. Bueno, nunca le he dicho vieja, ¿verdad? Pero pues llegó el viernes. ¿Y cuándo regresó a casa el muchacho? El jueves. El jueves en la mañana me hablan por teléfono y me dicen, ya está el muchacho, gracias, lo que nos dijo era verdad, y etcétera, etcétera. Bueno, Dios hizo un milagro que hasta la fecha el muchacho anda por ahí. Pero pregúnteme si se convirtieron los papás o el joven. No volvieron a pisaron la iglesia unos 2 o 3 meses, y hasta la fecha, hace como 20 años que no los veo aquí en la iglesia. Porque los milagros no salvan a nadie. Lo que salva es la palabra de Dios, cuando es recibida por la persona. Y el diablo engaña así a muchas personas buscando. Tú no le tengas miedo al diablo. El diablo, Cristo lo despojó de su poder en la cruz. El único poder que el diablo tiene es el poder que tú le das. Todo lo que el diablo puede hacer ahorita es asustar a la gente. Y como no tiene poder sobre ti, te trata de matarte a través del engaño, a través no solamente del engaño, sino de la mentira. Pues es lo mismo, ¿verdad? Te trata de asustar. Hace algunos años atrás, mi esposa y yo estábamos evangelizando a una familia nueva, y una de las hijas de la señora me pidió oración. Ya cuando me puse a llorar por ella, la tomé del hombro, ya así le puse la mano aquí, y cuando le hice así, ¡ay! ¡Ay! Hasta me asustó. Y luego, con la cara bien asustada, bien sorprendida, me dice, ¿qué me hizo? Me quemó, me quemó. Es que estaba bien endemoniada. Y como yo tengo el Espíritu de Dios, ¿cuántos de aquí tienen el Espíritu de Dios en su corazón? Pues dice la Biblia, mayor es el que está en ti que el diablo que está afuera. Y eso yo lo he visto. Tremendo. El diablo quizás no me respeta a mí, pero respeta al que está dentro de mí. y ¿quieres que ore por ti, sí o no? No, pues sí, pero ¿qué me hizo? ¿Quieres que ore por ti, sí o no? Sí. Y empezó a sacar la lengua, se le empezaron a saltar los ojos, y como el exorcista, volteó su cara para atrás y voltear su cuerpo así. Para hacerle la historia corta, oramos por esa muchacha. El Señor la liberó. Fue en los días, Vero, que oramos por una señora que vino aquí un jueves, en esos días. No me recuerdo de su nombre, pero estuvimos orando, hermana de Manuel. Sí, bueno. ¿Y en qué iba antes de que Vero me interrumpiera? Es todo lo que el diablo puede hacer: asustarte,
asustar a la gente. Pero Él ya no te puede, así como Dios no arrastra a nadie en el altar, así como Dios no obliga a nadie. Tú que vienes aquí, Dios no te va a obligar a que lo sirvas, a que lo aceptes, a que te humilles y le pidas perdón. Simple y sencillamente no lo va a hacer, porque Él, el regalo más grande que le ha dado a la humanidad, aunque muchos de mis hermanos cristianos ya no creen esto, es la libertad de escoger entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal. Dios nunca te va a hacer a la fuerza, te va a hablar a tu corazón, te va a decir cuando hago la invitación, pasa, pasa, pero si no lo haces, Él no lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacer. Bueno, de la misma manera, el diablo tampoco te puede obligar a que te vayas al infierno. El diablo tampoco te puede hacer a la fuerza que te pierdas o que sigas esclavo de las drogas, del alcohol, de la pornografía. Simple y sencillamente Él no tiene el poder para hacerlo, porque Dios te dio una voluntad propia donde tú haces tu decisión. Y en el momento, si alguien me está escuchando que está esclavizado por las cadenas de Satanás, del diablo, sea pornografía, sea odio, sea rencor, sea lo que sea, en el momento que tú quieras, puedes decirle adiós al diablo, escaparte de él y venir corriendo a los brazos de Jesucristo, y Él no te va a rechazar. Así caigas 100 veces Él te va a recoger, te va a abrazar, te va a besar, te va a salvar, te va a curar y te va a restaurar. Ese es el amor de Dios. Pero esa es la lección, que la fe verdadera no necesita ver ni andar detrás de señales, sino creer lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, aunque tus hijos anden de rebeldes, aunque tu esposo o tu esposa no quiera, aunque ya parezca que ya todo está terminado, lo que va a ganar aquí es tu fe. Si puedes creer lo que Dios dice, aunque las circunstancias te digan todo lo contrario. Yo creo en Dios, yo tengo confianza en su palabra, y si su palabra dice que mi esposa, mi esposo, mis hijos van a ser salvos, ellos van a ser salvos, aunque anden de borrachos, aunque anden de marihuanos, aunque anden de pandilleros, aunque estén alejados de los caminos de Dios. Yo creo en su palabra sin verlo con mis ojos, y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Bueno, el segundo ejemplo al que los quiero llevar así rapidito, porque ya pasó el tiempo. Lucas. No, vámonos a Mateo 11 mejor. Mateo, y vamos a leer mucha Biblia otra vez. Ahorita vamos a leer mucho. Mateo 11:1. A Juan el Bautista, Herodes, el rey Herodes, lo acababa de agarrar y lo echó a la cárcel. ¿Por qué lo echó a la cárcel? ¿Alguien se recuerda? ¿Por qué echaron a Juan el Bautista a la cárcel? Porque no comprometía el evangelio. Herodes tenía un hermano que se llamaba Felipe, ¿se recuerdan? Y Felipe tenía una esposa. Bueno, Herodes se metió con la esposa de su hermano, de Felipe. No me acuerdo cómo se llamaba ella, Herodina o Herodías, algo así. Y dice que Juan el Bautista iba con Herodes. Esos son los verdaderos profetas del Señor. Alguien me ha preguntado: oiga, pastor, ¿existen los pastores? Los pastores, sí, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Existen los profetas en estos tiempos? Y yo les digo, sí. Ay, pero que el pastor famoso dijo que ya no hay. A mí no me importa lo que el pastor famoso diga. A mí lo que me importa es lo que la palabra de Dios enseña. Usted no se vaya por lo que dice la gente, usted lea la Biblia, ¿sí? Pero no son profetas como los que le bajan el dinero a la gente.
a la iglesia, no. Los profetas de este tiempo son aquellos que se atreven a predicar la palabra de Dios tal como está. Enójese quien se enoje, aunque hagan berrinchos, se vayan de la iglesia. Los verdaderos profetas siempre se han caracterizado por llamarle pecado al pecado. Ahora que a los que andan de borrachos, ¿cómo les llaman? No digas borracho, está enfermo. ¿Qué enfermo ni qué 8 cuartos? La borrachera es pecado. ¿Sí o no? Es lo que la palabra de Dios dice. Los que les dan ataques epilépticos, que los quieren curar con medicina y que es que son ataques epilépticos. No se cura con medicina, quizás un porcentaje bien pequeñito, pero el 99.9% de las personas que caen echando espumarajos en el suelo no se cura con medicina ni con pastillas. Es algo espiritual, es un demonio que está apoderado de esa persona, y de la única manera que va a salir es cuando un profeta de Dios, un pastor o un siervo de Dios llega y reprende ese demonio y lo echa fuera en el nombre de Cristo Jesús. Esos son los profetas de Dios. Yo no sé por qué me metí ahí, ¿verdad? Bueno, sí sé. Él por hablar la palabra, por decirle a él, eres un adúltero, porque andas con tu cuñada, andas con la esposa de tu hermano, y a él no le gustó y lo echó a la cárcel. Después dice que le cortó el pescuezo por predicar la palabra. A ver si no me lo cortan a mí, porque yo, Dios mío. Pastor, ¿por qué no puede predicar como Juan, el apóstol del amor? Y pues es que yo soy así, sí tengo amor. Pero usted, ¿qué pensaría de un doctor que alguien tiene cáncer y por miedo a esa persona que se ofenda no le dice que tiene cáncer? Pues un doctor irresponsable, ¿no? Yo no quiero ser un pastor irresponsable. Que Dios me ayude a decirte las verdades que están en la escritura, pero con mucho amor, para que te salves y cambies de estilo de vida. Le decía adúltero, adúltero, y por decirle eso le mochó el pescuezo y se lo llevaron en una charola al rey Herodes. ¿Se recuerdan? Dice mi papá que una de las historias que hizo que él se convirtiera, hermano Lupe, dice que en las calles había un hermano que predicaba como los que usted me enseña, y le estaba hablando de esa historia y que les estaba ilustrando, y les decía que cuando le llevaban la cabeza al rey Herodes de Juan el Bautista en la charola, que la cabeza todavía iba hablando y le decía adúltero, adúltero, adúltero. Dice que eso se le quedó en la cabeza a mi papá y nunca se le olvidó. Y eso fue uno de los pasajes que hizo que él se convirtiera a Cristo. Una de las predicaciones. Uno nunca sabe con qué predicación el pecador va a venir a Cristo. Bueno, estaba en la cárcel Juan el Bautista y estaba dudando de que si Jesús era el Mesías o no. ¿Cuántos de aquí, no me levanten la mano, han dudado de que Jesús es Dios? De que Jesús es real. Pues si está Jesús, y está Buda, y está Mahoma, y están estos otros dioses, ¿qué nos hace pensar que Jesús es el verdadero? No te sientas mal. Sal de allí, pero no te sientas mal, porque Juan pasó por eso también. Mire, vamos a leer así bien rapidito. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, ya estaba en la cárcel, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Estaba dudando allí. ¿Eres tú el que mandó Dios o no? Pues lo echaron a la cárcel, lo iban a matar. ¿Usted cree que no iba a dudar? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos, y luego les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y ya, vienen y le preguntan: ¿dice Jesús que si tú eres el mero mero o no? Y en lugar de Jesús decir sí yo soy, ¿qué dice? Pues dile que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan. Pero lo que me llama la atención a mí es que cuando los discípulos de Juan se van, fíjese lo que dice Jesús.
en el 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente de Juan: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? Fíjese lo que dice: a un profeta. Y dice: sí, os digo, y más que profeta. El 11, fíjese lo que dice: de cierto os digo. Dice, qué elogio, cómo le habló Jesús: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Lo elogió. Y mi pregunta es esta: ¿por qué no le dijo eso a sus discípulos? ¿Por qué no le dijo: dile a Juan que sí, yo soy el Mesías y que Juan es grande, no importa que esté en la cárcel? Pero no se los... A Juan su respuesta fue: los sordos oyen, los ciegos ven. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús allí? La respuesta de Jesús para el problema de Juan fue apuntarle a las escrituras. Porque si usted lee esa porción que Jesús dijo que los ciegos ven, los sordos oyen, usted la puede encontrar en Isaías. Apúntalo, búscalo. Isaías 35:5. La Biblia de aquellos tiempos de Jesús era el Antiguo Testamento solamente, especialmente Isaías. ¿Y qué es lo que hace Jesús? En lugar de decirle: sí, yo soy el Mesías, tú eres el mayor, el más grande, para pues animarlo, ¿verdad? ¿Cómo busca Jesús animar a Juan? Lo apunta a las escrituras, lo lleva a las escrituras, a que lea las escrituras, porque las escrituras hablaban y testificaban que Jesús no era cualquier hombre, ni cualquier profeta, ni cualquier maestro, sino que Jesús, en verdad, esas escrituras declaraban que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús sabía que si lo elogiaba: y no, tú eres muy grande, pobrecito, estás en la cárcel, pero yo estoy contigo, que eso le iba a ayudar momentáneamente, pero no lo iba a ayudar hasta el final. Lo que Jesús hizo, él supo que lo que iba a ayudar a Juan en sus momentos difíciles era la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos abre los ojos para mirar a esa cruz sin que la hayamos visto 2000 años atrás, y creer que la única respuesta para nuestra situación, cualquier sea esta, es la palabra de Dios. Es la medicina que sana todos nuestros huesos. Es el poder de Dios revelado en sus escrituras. Y si tú, el Señor te está hablando en esta mañana, harías bien, si estás pasando por situación difícil, por problemas difíciles, yo te puedo dar consejería y lo voy a hacer con mucho gusto. Pero lo mejor que tú puedes hacer es todos los días en tu casa abrir las escrituras y permitir que Dios te hable a través de ella. Al principio de nuestro ministerio, llegó una familia a la iglesia, una mujer, se llama Tere. Algunos de ustedes la conocen, no todos, pero algunos de ustedes la conocen. Su esposo Lupe tenía cáncer en el hígado. Y me pidieron que si yo podía ir a orar por él. Y claro, mi esposa y yo fuimos a orar. No sé si mi esposa se acuerde o no, pero esa tarde fue una de las tardes más tristes para mí. Porque el muchacho, porque era muchacho que le pegó cáncer, él ya duerme, ya murió en el Señor. Y me recibió bien, no fue malcriado, no fue malo, como todos ustedes lo hacen cuando me reciben en sus casas.
Muchas gracias. Pozolito, menudito, muchas gracias. Y me recibió bien. Y cuando yo le iba a hablar de Jesucristo, me interrumpió y me dijo: pastor, yo lo respeto a usted, desahuciado, le habían dado como 6 meses de vida, malo, ya había enflacado él, se veía que estaba enfermo. Dice: mire, hábleme de caballos, de carros, de la economía, hábleme de lo que usted quiera, pero le voy a pedir un favor: de Jesús no me hable usted. Y si a un pastor le dicen que no hable de Jesús, es como que te amarran las manos, porque yo puedo hablar contigo de caballos, yo puedo hablar contigo de box. Yo estudié boxeo, sí. Te puedo hablar de lo que tú quieras, de la bolsa de valores, pero eso no te va a servir de nada para que tu vida sea restaurada. El único que te puede restaurar es Jesucristo. Y si te dicen no me hables de Jesucristo, y si el evangelio no es a la fuerza, entonces yo me salí de su apartamento y cuando ya nos despedimos lloré. Y le dije a mi esposa: ¿cómo es posible? ¿Lo viste, Marta? Se está muriendo y no quiere que le hable de Jesús, que es el único que lo puede salvar, que lo puede sanar. ¿Sabes a dónde se va a ir Marta si se llega a morir sin Cristo? Y no nos deja hablarle de Jesús. Para mí lo más triste es cuando una persona rechaza a Jesús, no quiere escuchar de Jesús. ¿Qué más te voy a decir? Es lo único que yo tengo, es lo único que te puede salvar, que te puede restaurar. Como a los 3 meses, gracias a Dios, él llegó a la iglesia. Quizás algunos de ustedes aquí se acuerdan, quizás no. Prediqué, ni me recuerdo de qué prediqué. Cuando hice el llamado, él fue el único que se levantó. Porque él me había dicho: pastor, si yo un día acepto a Jesús, va a ser de corazón y no como el testimonio que me han dado tantas personas. Eso lo había dañado a él, yo pienso. Y pasó al frente y allí en medio de la gente me dijo: pastor, yo le dije que si yo lo hacía, lo iba a hacer de todo corazón y no iba a estar jugando. Y aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Después oramos por él para que el Señor lo sanara de esa enfermedad. Creo yo que el Señor lo sanó y se lo llevó para el cielo, porque el Señor sana, pero ya era su voluntad que él estuviera allá. Y lo que a mí más me sorprendió de él, mire, él no conocía Biblia, él era nuevo, él no conocía teología como yo conozco. Mire lo que es la fe. Cuando yo puse manos sobre él para orar para que el Señor lo sanara de ese cáncer, me dijo: un momento, pastor, así él era este hombre. Yo hubiera querido que Dios lo hubiera permitido más tiempo aquí. Si me estás escuchando, Tere, Dios te bendiga mucho a ti, a tu familia, a tus hijos. A Michi. Con Michi yo me acostaba cuando nos las llevaba a la casa para que la cuidáramos. ¿Te acuerdas, Michi? Nos acostábamos en la yarda de mi casa enfrente y nos poníamos a ver estrellas. Momentos bonitos con toda esa familia. Y me dice: pastor, yo le voy a decir algo. Si Dios me sana de esta enfermedad, qué bueno. Pero si no me sana, quiero decirle, pastor, que yo no acepté a Cristo para que me sanara. Yo lo acepté
acepté porque yo lo amo a Él. Y me sane o no, yo voy a estar con Él hasta el final. Eso tocó mi corazón. Eso es fe en su palabra. Veas o no veas los milagros, sientas o no sientas. Un mes después hice bautismos y él es cuando se puso más enfermo. Yo pensaba que no iba a llegar, cuando de pronto por atrás veo que entra un hombre delgado que apenas podía caminar. Decía: yo vengo a bautizarme, pastor, porque yo amo a Dios. Porque cuando yo lo acepté, no estaba jugando, yo estaba en serio con Él. Y parece que, no sé si se tuvo que salir del hospital o de su casa, no sé, pero le batalló tanto. Subió, porque había que subir unas escaleras en aquella iglesia donde estábamos. Se metió al agua, pero tenía su herida aquí. Nos aseguráramos que el agua no lo tocara. Y fue una de las pocas veces que tuve que bautizar echando agua así. Se bautizó y no me recuerdo si a la semana el Señor se lo llevó al cielo. Y Él está allá porque tuvo fe en un Cristo vivo, sin ver milagros y sin ver señales. Y un día, cuando la trompeta suene, yo sé que lo voy a mirar allá. Y nos vamos a dar un abrazo fuerte de toda una eternidad. Y yo también quiero verte a ti allá en la eternidad, en el cielo. Y si tú te quieres ir y gozar, que es muy pronto ya esto, acepta a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, para que cuando la trompeta suene, tú y yo podamos volar con un cuerpo transformado y por siempre estar con el Señor.